Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Damos tantas gracias al Señor por esta oportunidad que nos da hoy en la mañana de llegar al último capítulo de la carta del apóstol Pablo a primera a los Corintios. Hasta aquí hemos estado exponiendo 24 sermones de los 15 capítulos anteriores. Evidentemente, algunos de esos capítulos los dividimos en dos partes, por solo 16 capítulos. Y hoy es el sermón número 25 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y hemos recorrido tantos temas que, mi amado hermano, si usted ha estado en la gran mayoría de esos temas y usted no se ha sentido ofendido en algún momento, pues yo no he sido fiel predicando el texto. Porque primero los Corintios toca la fibra de todo el mundo. De una forma o de otra, primero los Corintios en cada uno de esos temas toca esa parte pecaminosa que hay en nuestros corazones. Lo interesante del caso es cómo la palabra sale a la luz de tal manera que una iglesia con esas características, no sé usted, pero yo prefiero hablar de otra iglesia, no esta. Y el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, le escribe a esta iglesia poniendo al descubierto todos los temas pecaminosos que había en ellos. Pero quiero comenzar con una pregunta. Si nosotros vemos la carta a los Corintios y nos ponemos por un momento en la mente del apóstol Pablo y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo terminar una carta? ¿Cómo dar las últimas palabras? Usted sabe que siempre las últimas palabras en una carta, ya sea en una carta romántica o en una carta de amistad o en una carta familiar, las últimas palabras, yo no sé usted, pero el orden natural es que en lo último tú quieres poner lo más tajante o lo que más resalte, ¿sí o no? La pregunta sería, ¿cómo terminar una carta a una iglesia que tenía divisiones, que tenía grupitos? ¿Cómo terminar la carta a una iglesia que cada vez que tenía un problema iba a las autoridades paganas? Ay, ay, ay. Cada vez que había un conflicto, espérate, esto lo resolvemos en la hora, esto lo resolvemos en la plaza, y que se entere Corintio entero. ¿Cómo terminar una carta donde había gente que estaba comiendo cosas sacrificadas a los ídolos y no le interesaba lo que sus hermanos en la fe pudieran pensar? ¿Cómo terminar una carta a gente que tenía problemas con el matrimonio? ¿Cómo terminar una carta a gente que tenía problemas con la cena del Señor? La cena, la bendita y sagrada cena del Señor. Y con ese vino que anunciaba la muerte de Cristo, se emborrachaban. ¿Cómo terminar una carta a una iglesia que tenía un fornicario, un hombre acostándose con su madrastra? Y mientras se acostaba con ella, la iglesia callaba. ¿Cómo terminar una carta donde hay una iglesia que pensaba mal del apóstol Pablo? ¿Cómo terminar una carta donde hay una iglesia donde personas dentro de la iglesia estaban no solo pensando mal, sino poniendo en tela de juicio el apostolado de Pablo? Este no es apóstol nada. ¿Cómo terminar una carta donde una iglesia tiene todos los dones, pero hay un desastre tal en medio de ellos que el que habla lengua se faja con el que profetiza empieza a hablar y esto yo no lo puedo contener, y el otro también, y en medio de todo ese reguero, ¿cómo terminar una carta? ¿Cómo terminar una carta donde se escribe el capítulo 13, el canto más hermoso del amor de Dios, que no significa nada de lo que la gente, cuando lo toma ese capítulo, no, es que el amor es tan hermoso? Primera los Corintios 13, ya hace algunos meses pasamos por ahí, fue el golpe más duro de toda la carta, porque ninguno de ellos estaba practicando el amor del Señor. ¿Cómo terminar una carta donde las mujeres han tomado papel protagónico y están como jefas de los hogares y están usurpando la autoridad de los esposos, donde los hombres no están usando la autoridad con amor que Dios le ha dado? ¿Cómo terminar una carta donde hay gente que está diciendo, caballero, no hay resurrección? Dejen la bobería, que no hay resurrección. ¿Cómo terminar una carta
que a pesar de todas estas cosas, era la iglesia de Jesucristo. ¿Sabe cómo la terminaría yo? Y gracias a Dios que yo no la voy a terminar. Ustedes que me tienen hasta aquí, ustedes que posiblemente no hagan caso de nada de lo que he escrito, allá ustedes con el Señor. ¿Cómo la terminarías tú? Ay, ¿hasta cuándo, Corintios? ¿Hasta cuándo? Qué cansadito me tienen ustedes. Cuando los niños se portan mal y tú piensas que porque lo regañaste una vez o que le diste la enseñanza una vez, ya el otro día se va a portar bien, ya le aprendió la lección. Eso es lo que tú y yo esperamos que ocurra, pero no es así. Amados hermanos, este capítulo 16 evidentemente, ¿sabe cómo termina? Bueno, lo vamos a ver en 3 partes y he titulado así: palabras finales para una iglesia en crisis. Palabras finales para una iglesia en crisis. ¿Y sabes la gran diferencia en que sea el apóstol Pablo con la revelación del Espíritu terminando esta carta a ti y a mí? Que aunque hay pecados, aunque hay problemas, aunque hay batalla, hay esperanza, porque aún así el Espíritu Santo le estaba diciendo al apóstol Pablo: escríbele que tengo que hablarle a esta iglesia de parte mía. Gloria al Señor, que nosotros no somos tratados como el hombre trata al hombre, que cuando se cansa, hasta aquí. Hermano, capítulo 16 es una muestra, una vez más, que a pesar de las batallas de la vida cristiana, a pesar de que dentro de la iglesia hay gente impía que no tiene solución, los verdaderos creyentes que escuchan la voz del Espíritu y se someten a la palabra del Señor serán transformados, y escucha bien, y perdonados. Por eso, hermanos, 1 Corintios 16, aunque yo estoy casi convencido que a todos nos ha tocado, nos ha confrontado, una de las cosas más importantes que tú deberías saber es que no es particular. Yo he dicho cosas de este lugar que el apóstol Pablo la dijo en esa primera ocasión más fuerte, porque ahí había gente practicando esas cosas. Quizás nosotros dentro de la iglesia local no tenemos todos estos pecados, pero de una forma u otra sí estamos siendo confrontados por el Espíritu Santo, hermano. Así que cuando la palabra es predicada y tu corazón es confrontado, no digas: la cogieron conmigo. Si no es así, ¿cuánto les ha pasado? Y esto sobre todo pasa al principio de la vida cristiana, que tú dices: ¿y quién le dijo eso al pastor? ¿Y quién le dijo eso de mi situación? Pero ¿cómo él sabe eso si anoche mismo estábamos hablando de eso en la casa? Hermano, cuando la palabra de Dios se predica, no se adultera y se trata de exponer fielmente, 2 o 3 salen con ramajazos dados. Porque la palabra del Señor, aunque ofende, transforma, perdona y modela nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Así que quiero dividir en 3 partes este sermón esta mañana sobre las palabras finales para una iglesia en crisis. Lo primero es en cuanto a la ofrenda para los santos. Eso lo vamos a ver en los primeros 4 versos. Lo segundo, en cuanto a la visita de Pablo y 2 hermanos en la fe, de los versos 5 al 12. Y en tercer y último lugar, en cuanto a los saludos finales. En cuanto a los saludos finales, versos 13 al 24. Así que Pablo le está escribiendo a una iglesia que, aunque es una iglesia peculiar, mis amados hermanos, si nosotros somos sinceros, la iglesia hoy no está muy lejos de esa iglesia de hace 2000 años atrás aproximadamente. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho en estos 25 sermones, con el de hoy, el pecado destruye nuestra vida de tal forma que solamente la gracia y la misericordia del Señor nos puede sacar de esa condición. ¿Alguien dice amén? Así que veamos entonces en primer lugar en cuanto a la ofrenda para los santos. Dice el verso 1: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Qué interesante, miren mis amados hermanos, qué interesante que el apóstol Pablo está dando con el látigo. Y ustedes están haciendo esto, deberían arrepentirse, deberían disciplinar al fornicario, deberían arreglar sus problemas en la iglesia y no en el mundo. Y está dando leña para todo el mundo, y ahora va a hablar de dinero. Ojalá esos predicadores por ahí, que claro, son falsos todos, entendieran esto. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen los predicadores hoy cuando van a hablar de dinero? Los falsos predicadores, cuando van a hablar de dinero, ¿qué es lo que ponen en la antesala antes de hablar del dinero? Dios quiere hacer grandes cosas contigo.
¿A quién no le gusta eso? Dios quiere que seas rico, prosperado, bendecido. Hay una cantidad de cosas más para allá. Claro, porque al que tú le digas, arrepiéntete, generación de víbora, desgraciado, hijo del infierno, que hijo del Satanás, más malo que el mismo demonio, vas al infierno y serás condenado. Mire, déjame hablar algo de dinero. De dinero, tú no mandes más nada. Pues el apóstol Pablo, después de haber regañado, después de haber puesto principios, después de haber animado en el amor de Dios, ahora él va a hablar de dinero. ¿Por qué? Hermanos, porque el evangelio no se puede adulterar. Y este tema del dinero, miren cómo dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. En primer lugar, aquí no está hablando de los diezmos. Aquí no hay diezmo por ningún lugar. En segundo lugar, esta es una ofrenda especial que no tiene que ver con la contribución continua que hacen los hijos de Dios a la iglesia del Señor. ¿Por qué aclaro esto? Por las condiciones que está explicando el mismo Pablo. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿quiénes son los santos? Haced vosotros también de manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ahora, miren cómo dice el versículo siguiente: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a desglosar cada uno de estos elementos. Lo primero es que, según el texto y el contexto, esta ofrenda era algo especial que debían recoger los hermanos de Corinto, pero también las iglesias de Galacia lo estaban haciendo. Es decir, todo parece indicar que esto se había vuelto algo continuo de los creyentes. Pero esa ofrenda no era para los hermanos de la iglesia local, no era para los necesitados de la iglesia local, porque más adelante el apóstol Pablo va a decir que esos donativos se llevarían a Jerusalén. ¿Qué estaba pasando en Jerusalén? Nosotros sabemos, hermano, por el libro de los Hechos capítulo 8, cuando se desata la persecución, vemos que muchos creyentes fueron despojados de sus pertenencias. Muchos creyentes comenzaron a huir. Y muchos de estos creyentes, en medio de la persecución por su fe cristiana, le quitaron todas sus riquezas. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Eso lo vamos siguiendo incluso cuando Lucas está describiendo la condición que había en la iglesia de Jerusalén. Y cuando llegamos al capítulo 6 del libro de los Hechos, ¿cuál es la causa por la que ellos necesitan poner diáconos? Los necesitados. Y es que los apóstoles dicen: no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra, es decir, la predicación y la oración, por servir a las mesas. ¿Por qué? Porque se estaban desatendiendo las viudas de algunos hermanos de esta congregación. La iglesia está creciendo, recuerden. En uno de esos primeros sermones se convierte en 3,000, en otro después se convierte en 4,000, y se están convirtiendo todos los días creyentes. La iglesia está explotando en su crecimiento y a la vez hay pobres, necesitados. Y Pablo, guiado por el Espíritu, le está escribiendo a varias iglesias que, ojo hermanos, esto no tiene que ver con la contribución que se hace a la iglesia local, que se usa para las necesidades de la iglesia local, para los ministerios de la iglesia local, para socorrer a los necesitados dentro de la iglesia local. ¿Por qué, pastor? Porque el texto es bien claro y está diciendo que ese donativo se mandaría a Jerusalén. ¿Por qué? Porque algunos pueden tomar este texto y decir: mira, obligados a diezmar, obligados a contribuir. Bueno, mis hermanos, lo que nos está enseñando este texto es, en primer lugar, que la iglesia local o los hermanos de las iglesias deben preocuparse no solo por ellos, no solo por lo que está a su alrededor, sino también por creyentes en otros lugares. Ha ocurrido y nosotros hemos tenido la oportunidad. ¿Alguien recuerda a algunos de los ciclones que nos han antecedido? Bueno, es verdad que los últimos nos han antecedido a nosotros. Pero cuando han ocurrido ciclones, muchas iglesias comienzan a movilizarse para enviar donativos, para enviar ropa, comida, aseos y cosas así por el estilo, para poder ayudar. Ahora, lo que Pablo está diciendo en cuanto a esa ofrenda que iba a ser dado para los hermanos que estaban en Jerusalén, dice Pablo: hagan de esa forma que yo también le ordené a las iglesias de Galacia. La gran persecución que produjo después de la muerte de Esteban hizo que la mayoría de los miembros de la iglesia huyeran de la ciudad, como vemos en Hechos 8. Sin bienes ni negocios, estos refugiados, dice un autor, se unieron a las filas de los pobres. Así que la iglesia, una de las cosas que no le faltó desde sus inicios, fueron las personas pobres. Y mis amados hermanos,
el apóstol ahora da un consejo de cómo deberían hacerlo. Cada primer día de la semana, ¿qué día es ese? El domingo. ¿Por qué Pablo no dice el domingo, por favor? ¿Por qué? Hermano, porque eso es algo que años después es que se establecen como tal los días de la semana. El calendario gregoriano, que es el que nosotros usamos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Te voy a dar una información, espero no infartes con eso y que no te suba la presión. En estos días le está subiendo la presión unos cuantos. Los días o los nombres de los días de la semana son nombres paganos. Dioses paganos, o los dioses grecorromanos. Excepto sábado, aunque bueno, Saturno tiene algo que ver. Y domingo es posiblemente el único día que se trató de rescatar en medio de esa semana de esos nombres, que es el Dominus Dei, el domingo o Día del Señor. Lo interesante de esto, ahora por favor que nadie diga, a partir de ahora voy a decir, ¿qué día tú vas a trabajar? No, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto día de la semana. ¿Y qué día vas a ir por mi casa? No, el octavo día. No, ahora no vamos a ir a un extremo, hermano. Aunque esos sean los nombres, bueno, eso no afecta y ni debe afectar nuestra fe. Pero lo interesante es por qué el apóstol está diciendo cada primer día de la semana. Porque es la forma en que los hebreos enumeraban o nombraban los días. Cuando vemos los días de la creación, ¿cómo se nombran allí? Y fue el primer día, y fue el segundo día, y fue el sexto día, y fue el séptimo día. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque así lo nombraban los judíos. Daban la numeración hasta que llegara el día séptimo, o el día de reposo. Ahora, Pablo está usando un día que es posterior al Shabbat, que es importante para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué comenzó? Díganme un versículo que nos enseña, que nos ordena, que nos exige que debemos reunirnos el domingo como sustitución del sábado. ¿Alguien tiene, por favor, algún versículo? Le ahorro el tiempo. Búscalo si quieres, pero no lo vas a encontrar. Porque ¿cuál era el día del Señor dado en el Antiguo Testamento? El Shabbat, el reposo, el séptimo día. Pero ¿qué comenzó a desarrollarse como primer día de la semana, el día de expresión de adoración de la iglesia? No hay un versículo que diga, el Shabbat ahora será el domingo, o el sábado ahora será el domingo. Lo que comenzamos a ver es que la iglesia, por ciertas razones, como una expresión de adoración voluntaria, genuina e iniciativa de la iglesia del Señor por algo que ha ocurrido, y quiero decirle algunas cosas que ocurrieron ese día, por la que, disculpen, no solo yo, sino la comunidad evangélica ortodoxa desde hace cientos de años, creemos que estas son algunas de las razones por las que la iglesia comienza a reunirse el domingo. En primer lugar, ¿por qué la iglesia del Señor no se estaba reuniendo en Shabbat en el primer siglo? Esto es una interpretación muy personal. Hubiese sido un problema, porque en Shabbat se reúnen las sinagogas. En Shabbat se reúnen cerca del templo para escuchar las oraciones, las bendiciones, al menos los que están cerca de Jerusalén o en la misma Jerusalén. ¿Qué ocurrió el primer día de la semana según algunos eventos? Bueno, según Juan 21, fue el primer día de la semana que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¡ojo! Él resucita y el apóstol Juan, cuando escribe, no dice, por esta razón reúnanse el domingo. No. Pero la iglesia, hermano, por un acto guiado por el Señor, de alguna forma voluntaria, ellos comienzan a reunirse el primer día de la semana. Ahora, Jesús resucita el primer día de la semana. Jesús se aparece, Juan 21, los que toman nota. Jesús apareció a 10 de sus discípulos el primer día de la semana. Interesantemente, Jesús, cuando se aparece a sus discípulos y Tomás no está ahí, él espera y al siguiente, primer día de la semana o domingo, es que aparece. Es decir, varias de esas apariciones ocurrieron ese domingo primero, su resurrección. La promesa del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. ¿Cuándo ocurre? Entendamos que la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de las 50 semanas, si vamos a Levíticos 23, verso 16, y en su contexto, nos damos cuenta que los judíos celebraban la Pascua. Pero la Pascua, después de ese último Shabbat, de la Pascua, a partir de ahí se contaban 49 días. Cuenta 49 días. ¿Y qué día va a caer? Domingo. Entonces, la venida del Espíritu Santo viene un domingo también.
Fue el primer día de la semana que se dio el primer discurso, la primera predicación del apóstol del apóstol Pedro en Hechos 2:14. No solo eso, fue en este primer día de la semana que se convirtieron los primeros creyentes en Hechos 2:41. Fue ese primer día de la semana que se administró por primera vez el bautismo cristiano, según Hechos 2:41 también. Entró a los cristianos, se reunían para adorar el primer día de la semana. Y empezamos a ver expresiones de la iglesia reuniéndose. Nadie les manda, pero ellos asumieron que hay una nueva etapa o hay una nueva forma de ver ahora en la reunión de los santos, marcada, hermano, evidentemente por la resurrección del Señor el primer día de la semana. En esta clase, evidentemente, no vamos a hablar porque nosotros no guardamos Shabbat. Pero las razones están explicadas por el apóstol Pablo, están vistas en el concilio de Jerusalén, que el Shabbat o el reposo se cumple ahora en Cristo. Ahora entendamos la importancia que tiene de nosotros reunirnos el domingo como iglesia. ¡Ojo! No fue cambiado el Shabbat para el domingo. El Shabbat se cumplió en Cristo. Y como expresión de adoración, la iglesia de Cristo ahora se reúne el primer día de la semana. Pero ¿sería pecado, pastor, reunirnos o no reunirnos el domingo? Hermano, yo no creo que sería pecado, pero yo creo que sería ir contra la enseñanza bíblica de que la iglesia es una expresión de adoración y voluntariamente comienza a tomar este día como el día del Señor. Tanto así que en Apocalipsis, Juan, escribiendo revelación por el Espíritu Santo, dice: y estaba yo el día del Señor. Es decir, que ya no es algo que, bueno, si la iglesia lo hizo, nosotros ¿por qué no nos reunimos el lunes? A ver, el lunes. No es una cuestión de algo que nosotros decidimos o no, sino que la iglesia lo tomó como expresión de adoración. Mis amados hermanos, el pecado de no venir a la casa el día del Señor es que usted simplemente decida no venir. Eso no es importante. Nos reunimos cada primer día de la semana porque las razones de la resurrección, las razones de la venida del Espíritu Santo y las razones que tenemos en la iglesia como una expresión de adoración, yo creo que son más que suficientes para decir: Señor, gracias por la oportunidad que tengo de cada primer día de la semana, comenzando cada semana, reunirme con mis hermanos como iglesia, aunque entre semana nos reunimos, en martes para oración, en diferentes casas cultos, pero el domingo estamos reunidos como la iglesia del Señor que proclama y espera a Jesucristo, el que resucitó, que viene otra vez por su iglesia. Entonces, no es pecado, pero es peligroso no darle la importancia que tiene el día del Señor, mis amados hermanos. Por eso, cerrando aquí esta idea, cuando nosotros hablamos del día del Señor, amado hermano, no tomes el día del Señor para ponerte a trabajar o hacer lo que no hiciste durante la semana. Toma el día del Señor para hacer lo que hacía la iglesia: adorar, bendecir al Señor, pero cuando regreses a tu casa, poder ese día reposar, mis hermanos. No porque es pecado ese día arreglar una bicicleta, o no porque es pecado ese día hacer algo que es necesario, pero no lo tomes como una costumbre, sino que receses ese día para poder, ya sea en familia, ya sea con otros hermanos, en puesto de acuerdo. Cuando termina la adoración al Señor, poder estar en familia y decir: vamos vamos a compartir juntos, vamos a tener un tiempo espiritual, o vamos a leer en la casa ese día la familia un poco más intencional. ¿Por qué? ¿Porque es pecado no hacerlo? No, porque es un privilegio hacerlo. De 6 días que tenemos de trabajo, mis amados hermanos, yo he escuchado incluso viejos del campo que no son cristianos decir: el que trabaja el domingo perdió el resto de la semana. Gente no cristiana decirlo. Y nosotros tenemos un llamado al Señor, que nos ha dado la oportunidad de reunirnos como iglesia cada primer día de la semana, reunirnos alrededor de su palabra para darle gloria y honra, hermano. Cierro con esto. ¿Qué se podría convertir en pecado en nuestras vidas en cuanto al día del Señor? Que usted busque cualquier pretexto para no venir a la casa del Señor porque tiene que hacer cosas. ¿A cuánto les pasa que el domingo, ya cuando está al salir, es cuando llama fulano, es cuando no sé qué, es cuando el técnico de la lavadora dice: no, el domingo que yo voy, es cuando el técnico de qué sé yo, no, porque ese día, como algún hermano me dice: no, pastor, que ese es el único día que él tiene, y tú le dices: y ese es el único día en que tú te estás reuniendo como iglesia del Señor. Los trabajos voluntarios, claro, pues ¿cuándo te lo van a poner? El día del Señor, ese no. Miren, hermano, hay algunas religiones por ahí que guardan otros días y son sagrados para ellos. Nosotros los evangélicos, que tenemos la bendición única
de estar adorando al único y verdadero Dios, ponemos obstáculos para no estar el día del Señor. Ahora, ojo con esto, hermano. No estamos haciendo una ley legalista. Hay veces, como lo hemos hablado, que ese domingo usted tiene que salir porque algo ocurrió. Por supuesto, hermano, no es pecado. La cuestión con el día del Señor es que es una expresión voluntaria, de adoración a nuestro Dios. Así que, como iglesia podemos decir, bueno, Señor, gracias porque nos das este día para adorarte. Pero un día tienes a alguien enfermo, un día tienes una situación, hermano, lo que no volvamos una costumbre, ¿verdad? No, es que este día yo quiero yo mismo reunirme yo como iglesia. Tú no eres una iglesia particular, todos somos una iglesia. Y yo sé que todos los que están aquí, que hay veces que han pasado por situaciones complicadas, no sé, con un tipo de negocio o algo. ¿Qué es lo que siempre han buscado? Como he hablado con muchos de ustedes, ¿qué es lo que siempre han buscado? Bueno, pastor, mira, esta situación será así, pero sabemos que cuando Dios nos permita, podemos arreglar esto para estar el domingo en la casa del Señor. Y ahí es donde está la bendición, que podemos reunirnos. Y fíjense cómo dice el apóstol Pablo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Pablo no dice diezmo, Pablo no dice números, pero Pablo da la enseñanza de qué es lo que hay que hacer para esta ofrenda. Escuchen bien, mis amados hermanos, esta ofrenda especial que nos puede servir, y de hecho nos sirve para lo que nosotros hacemos con nuestros tiempos de ofrenda, lo que nosotros hacemos con nuestra finanza. Dice, según haya prosperado. Ahora, ¿cuál es la medida? No te dice. Según prosperaste. Ahora, detrás de esa medida hay principio. Si yo estoy prosperando hasta este número, y yo digo, bueno, Señor, con gratitud en mi corazón voy a dar esto. Recuerden, hermano, una ofrenda especial, pero yo creo que esto nos sirve a todos nosotros en cuanto a todo lo que nos entra como iglesia, ¿verdad? Perdón, particularmente, y que contribuimos en la iglesia. Cada uno de vosotros, según haya prosperado, dice, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen, entonces ofrenda. Estos creyentes, evidentemente, de lo que prosperaban, ponían, ¿verdad?, su dinero en la congregación. Hermano, usted sabe que eso se ve mucho en la iglesia, en las iglesias de campo, pero también en la iglesia local, y no mencionaré nombres, pero hay hermanos acá que tienen algunos negocios de cosas, animales, qué sé yo, y sin que nadie le haya dicho nada, ¿qué han hecho? Han tomado, y sin que la derecha sepa lo que hace la izquierda, dice, mira aquí, un poquito de leche, o mira aquí, un poquito de arroz que hicimos, mira aquí, un poco de habichuela que sembré en el patio. ¿Y eso qué cosa es? Simplemente es una expresión de la iglesia, siendo iglesia, que no está obligado, porque dice, no, si no diezmas, si no ofrendas, vas al mismísimo infierno. Hermano, eso no es bíblico. El pecado no está en no contribuir, el pecado está en no estar agradecido. Porque un corazón agradecido, lo que hay que ponerle, lo que yo he visto por la palabra del Señor, que un corazón agradecido, lo que hay que ponerle es stop. ¿Por qué? Porque el corazón agradecido contribuye en la iglesia, pero también contribuye cuando se hace para un necesitado o se hace para otra persona. Ahora, ojo, aquí no está hablando de esa persona que tú individualmente ayudas, como Alex solamente, sino que está hablando de una ofrenda que todos nosotros como iglesia, algo específico le íbamos a poner aparte para cuando Pablo llegara, como dice él, se iba a recoger y se iba a enviar a esos necesitados. Se iba a enviar a esas personas que estaban en crisis en medio de la iglesia de Jerusalén. Entonces el apóstol dice en el verso 3, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Qué podemos ver detrás de este verso? La importancia que viene la transparencia y el buen uso de esa contribución. En la iglesia local, hace muchos años, incluso desde que yo llegué, se adoptó, una vez al año al menos, todos los miembros de la iglesia, se pone todo lo que entra a la iglesia. Todo. Y los gastos hasta el último palo de escoba, lo que sea, y se pone ahí. ¿Y por qué? Tú dices, bueno, es verdad que eso a veces es engorroso. Y los números y esto. Pero al final, usted puede preguntar, hermano, ¿qué ocurre con la contribución de la iglesia? Con lo que se ofrenda, con lo que se diezma. Porque no es algo oculto. Lo único que hay oculto en esta iglesia, y les voy a decir un secreto, en cuanto, mira cómo todo el mundo empieza a mirar rápido. Ay, Corintio, ¿qué día hay, hermano? Lo único que hay oculto en esta iglesia en cuanto a dinero es cuando se ayuda a alguna familia y ese nombre nunca va a salir en ningún lugar. Pero ese nombre solo el tesorero o otro diácono lo conoce.
y yo lo conozco, pero nadie va a saber a quién se está ayudando por un sencillo principio, que cuando estamos haciendo una ayuda a un necesitado no hay que tirar fotos para que la gente diga, mira, mira, aquí estoy ayudando. No, el Señor es el que recompensa eso. Por lo menos la palabra es bien clara, que el que al pobre, a Jehová presta, el que da al pobre. Y hermanos, la expresión de la iglesia es que todo lo que nosotros tenemos, seríamos, yo creo que ingratos si no somos agradecidos con Dios y podemos contribuir con la iglesia. Yo creo que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos sido bendecidos por otros en medio de la necesidad, pero también hemos tenido la bendición de nosotros bendecir a otros. ¿Alguien dice amén? Por eso Pablo dice a esas personas que designe por carta, es decir, hablando de que esto no es el dinero que se va a coger y se va a tomar y que no sabemos qué se hace con el dinero en la iglesia, no sabemos qué ocurre con esas donaciones, no sabemos nada. No, Pablo dice, será por carta, les enviaré para que ese donativo, y me encanta, porque ¿sabe la palabra que Pablo usa para donativo? En el idioma original es charis. Recuerda lo que es charis, gracia. Es la misma palabra, gracia, que se usa. Y miren cómo Pablo está diciendo, eso que ustedes están dando es una gracia, es un favor que están poniendo a los pies de los necesitados. Mis amados hermanos, lo que vemos en estos primeros textos, cuando Pablo está diciendo sobre el dinero, una ofrenda especial, según prosperas, sé generoso, contribuye, y que con esa contribución seas de bendición a todos los que te rodean. Miren, mis hermanos, yo les confieso que es un poco difícil en nuestro contexto cubano poder cambiar esa mentalidad por la mentalidad bíblica. Porque ¿cuál es la mentalidad de nosotros? Desde que pasó todo lo que pasó hace varios años atrás, ¿cuál es la mentalidad? Este es el pan que te toca. Tú no puedes escoger, este es el que te toca a ti. Este es el yogur, bueno, el que se lo quitaron, pero este es el que te toca. Este es el que hay. Y durante estos años, si somos sinceros, yo no estoy hablando para China, estoy hablando aquí en Cuba. Si somos sinceros, tenemos una mentalidad de que necesitamos que nos venga una ayuda. ¿Sí o no? Necesitamos, ¿y cuándo va a venir a la tienda el arroz? ¿Cuándo? Por claro, el salario no da, esto no da, los precios están súper elevados. ¿Y qué es lo que le estoy diciendo con esto? Hermano, que aún así, nosotros podemos, de lo que tenemos y de lo tanto que el Señor nos da, en mayor o menor medida, podemos ser de bendición para otros. Hace algunos años, Hayes y yo estuvimos conversando y dijimos, mira, basta ya, porque sin darnos cuenta caemos en un ciclo de que no, hoy no tengo esto, hoy no tenemos lo otro, y no tenemos, y dice, no, basta ya, porque Dios sabe lo que tenemos o no tenemos. Dios nos da fuerza para trabajar y por el sudor, por nuestro sudor, entonces tener la remuneración. Es cierto que los salarios son injustos, es cierto todas estas cosas, pero Dios es nuestro Dios. Dios es nuestro Dios. Entonces cuando caemos en, ay, no tengo esto, no, es verdad que no lo tiene, pero la pregunta es, ¿y los demás? Claro, hay una cúpula ahí que lo tiene todo, pero lo que en medio de nuestras necesidades, hermano, ser agradecido no significa tener abundancia. Ser agradecido significa tener a Dios y su provisión. El pan de cada día. Hermano, si usted desayunó hoy en la mañana, aunque el domingo yo sé que algunos no desayunan, algo así, unos por voluntad y otros por obligación, pero si usted hoy simplemente pudo desayunar algo y darle algo a sus hijos, fue bendecido ya. Y si para mañana, si para esta noche hay comida en nuestras mesas, somos bendecidos. Ahora, yo no estoy tratando de enseñar de que no, que seamos miserables y con eso, no, seamos agradecidos. Y no olvidemos en ese agradecimiento, porque yo lo he visto gracias al Señor en esta iglesia, personas que no tenían nada, y han empezado por la gracia del Señor a prosperar de una u otra forma y han sido de bendición a otros. Yo digo, claro, ¿saben una cosa que he aprendido en estos tantos años en el ministerio? Hermano, que la mayoría de las veces los que están dando más son los que tienen menos, pero están más agradecidos. A veces tú vas a una iglesia esa de campo y tú llegas a una casa que está el piso de tierra y esa gente no sabe qué quitarse para darte. Y tú dices, ¿por qué? Porque son gente que no cayeron en el bolsillo de Mamón. ¿Sabe quién es Mamón en el primer siglo? El dios del dinero, de los griegos. Sino que el dinero, hermano, que el dinero esté en tu bolsillo y tú no caigas en el bolsillo del dinero. No caigas ahí. Porque al final lo que dice la palabra que amor al dinero es raíz de todos los males. No el dinero, sino el amor al dinero. Así que esto nos estaban enseñando
Este tema del dinero nos enseña la gratitud, la necesidad de ayudar a otros. ¿Y sabe qué? Aquellos que experimentamos cuando damos de lo que tenemos, no de lo que nos sobra. De lo que le sobra también puede dar, pero cuando damos de lo que tenemos, que es compartir. Déjame ver si puedo decir este testimonio, no sé si lo voy a decir y que no importa, si usted quiere juzgarme o apedrearme, pero a alguien en algún lugar, yo le di las boticas más lindas que tenía. Y yo, bueno, las boticas más lindas. Sí, una botica, un pastor amigo. Y le di esa botica y bueno, ya, tranquilo, si ahora pronto debo viajar, eso es barato, no sé qué. Y se me rompieron las que tengo puestas. Y yo le decía a ella, pero roto ahí, pero ¿sabe qué? Le doy gracias al Señor porque no me dolió cuando se me rompieron las que tengo. Hermano, ahora no se fije con estas que están puestas, que están rotas, ¿no? Que tú haces mirando la bota. Y se rompieron. Pero yo le daba gracias al Señor porque decía, mira, eso no es algo, ay, me arrepiento, no tenía que haberle dado nada, que no sé. No, porque al final, hermano, este que está aquí creció en la iglesia y algunos de ustedes lo saben, y yo me vestía, o a mí más bien me vestían, hermanos que se reunían, entre ellos buscaban, oye, ¿qué tiene un par de zapatos? ¿Qué es esto? Y me iban vistiendo. Así que no es una vergüenza que tú seas ayudado por alguien, como tampoco es una vergüenza que tú puedas tomar de lo que tienes y compartirlo con tu hermano. ¿Por qué te digo esto? Yo no quiero exaltación ninguna, porque hasta ahora, hermano, no he visto que Dios haya cerrado su mano para bendecir nuestras familias. ¿Y quién hace eso? El Señor. Tú no haces esperando nada a cambio, tú haces porque Dios es el que bendice. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando: según prosperes, toma, y de eso que prospera, ayuda a la iglesia, contribuye en tu iglesia, pero también cuando hay proyectos de ayudar necesitados en otros lugares, no olvidemos eso. Amén. Así que después de ver este primer tema, veamos en segundo lugar sobre las palabras finales a una iglesia en crisis en cuanto a la visita de Pablo y aquellos dos hermanos de la fe. Dice el verso 5: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Mira, hermano, cuando vemos estos versos, déjenme leer también el verso 7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Amado hermano, ¿te has dado cuenta que el apóstol Pablo tenía una peculiaridad que tú y yo no tenemos hoy? Bueno, tenía muchas, pero una de ellas, que nadie más la tendrá después que voy a darte una pista, después que se cerró el canon, después que se terminó de escribir el Apocalipsis. ¿Cuál es esa peculiaridad que él tenía y nosotros no tenemos? Tiene que ver con el canon, con los libros revelados. ¿Qué peculiaridad sería? No todos a la vez, por favor, no todos así, no todos a... que Pablo recibía revelación directa de parte del Espíritu Santo y escribía sus cartas, y eran cartas reveladas, las 13 que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero a pesar que Pablo recibía revelación directa del Señor, Pablo hacía planes. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que vemos aquí? Pablo está planificando. Hermanos, a mí me da un temor ese tipo de personas que se mueven por los sentimientos y por sospechas espirituales. ¿Cuáles son esas sospechas espirituales? Que estás de pronto, no sé, pasas por un lugar y de pronto vistes a un país y vistes en ese país la India y no sé qué. Oh, Dios me está diciendo que vaya a la India. Sí, Dios me... O estabas leyendo algo y de pronto miraste al televisor y apareció ahí, no sé, Pakistán. No, para ese lugar la gente no tiene sueños ni visiones. Pero apareció no sé qué cosa. Dice, Dios me está llamando. Voy a orar, y el primero que venga, el primer país que me mencione es que es... Hermanos, si hay gente, hay una pila de gente. No solo eso, con un trabajo, a veces con un trabajo no. ¿Cuál es el trabajo que quiere el Señor? Muy bien, voy a ver si voy al trabajo y me dicen esto. Hermanos, eso hace muchos años lo hemos enseñado aquí, aunque yo sé que todavía hay pastores incluso, tristemente, que creen eso y enseñan eso. Hermanos, no existe una teología del vellón. La teología del vellón, cuando la usan en la palabra del Señor, cuando van allá a Gedeón, fue una expresión de duda, falta de fe y falta de creerle al Señor. ¿Cuál es el vellón? No, si el Señor quiere que sea este trabajo, pues entonces que ocurra esto. Si el Señor quiere que me case con esta persona, que venga con una camisa colorada. Si el Señor... Hermano, así no funciona la vida cristiana. La vida cristiana es por fe
pero tenemos que ser objetivos. ¿Qué es lo que significa ser objetivo? Mire qué sencillo. Ay, qué trabajo es el que el Señor querrá para mí. Un trabajo que te aleja de tu familia, un trabajo que te aleja de Dios, un trabajo que te aleja de tu servicio al Señor. No puede venir de parte de Dios aunque te paguen $10,000. No puede venir. No vendrá, porque Dios no va a permitir o desea que venga algo a nuestra vida que nos separe de su servicio, de su santidad, de nuestro hogar. Entonces, cuando nosotros pensamos lo que Pablo está haciendo, él está haciendo su programa. Y ojo con esto, para aquellos que hemos hecho programas, planificaciones y no se nos dan, a Pablo le pasó lo mismo. ¿Recuerda? Pablo sale, llega a cierto lugar y el Espíritu le dice, no es aquí, Pablo. Y se va a otro lugar, y cuando está por Bitinia y está en toda esta parte de uno de sus viajes misioneros, hay una parte en que llega y dice, tampoco es aquí. ¿Y qué hace el Señor? Le da una visión, le pone un varón macedonio y le dice, ven a nosotros, ven a nosotros. Hermano, Pablo fue a lugares que no debía estar y el Espíritu Santo le dice, no, es a otro. Pero él tenía su planificación. Ahora, ¿está mal planificar nosotros? Claro que no. Está mal pensar y sopesar, Señor, este trabajo o esta decisión o esto, hasta qué punto puede ser de beneficio. Miren, mis hermanos, no dejemos de planificar, pero que en esos planes no dejemos de contar con el Señor. Y en ocasiones, pedir consejos a gente espiritual es de mucha ayuda. Y cuando digo a gente espiritual, tú no puedes estar pidiendo consejos a un no creyente, aunque hay no creyentes que te pueden dar un buen consejo, pero nuestros consejos, sobre todo cuando están... Y le voy a hacer una pregunta, ¿y cuántas veces nosotros nos encontramos ante decisiones difíciles en nuestra vida? Bueno, yo creo que eso es constantemente. Porque no estamos decidiendo si le echamos al pan mantequilla o si le echamos un poquito de aceite, porque los dos están perdidos. No es esa decisión. La decisión sobre, bueno, ¿en qué escuela pongo a mi hijo, Señor? Ahora, dime, revélame ahora. ¡No! ¡Ve a la escuela! Mira la escuela primero, si está cerca, no, si está muy lejos, si los profesores, si los programas, qué sé yo. Pero son cosas objetivas. Ahora, eso lleva planificación. Hermano, la chapucería que nosotros tenemos como cubanos no aplica al cristianismo. ¿Cómo van las cosas por aquí? No, ¿y tú cómo vas? Aquí te dice, te la voy a quitar a las 8, no te la quitaron. Y tú el corazón, porque a las 8:15 viene, y te tienen así. Y te dicen, viene esto, no, viene el café, después no viene la otra. ¿Qué es lo que nos enseña? Que en esa inconstancia, claro, eso no nos puede asombrar, porque el hombre es así, inconstante. Pero le voy a decir algo que es doloroso. Pero a veces en la iglesia hay gente así. Hay gente así que dice, sí, yo voy a estar ahí. No apareció por ningún lado. ¿Cuándo el evangelismo? Tal día, sí, eso, sí, tranquilo que estoy ahí. Pues se me olvidó. No, yo no voy. Amados hermanos, a pesar de todo el contexto que nosotros tenemos, no dejemos que nuestro contexto traiga esas cosas que están mal, esos malos patrones. Pablo está haciendo cada uno de sus planificaciones. Y me encanta porque él dice, ahora yo no quiero ir porque no quiero verlos así de paso. Quiero más bien estar algún tiempo, si el Señor lo permite. Me encanta cómo Pablo hace sus oraciones. Quiero hacer esto es lo que yo quiero hacer. Pero si el Señor lo permite, va a ocurrir. A veces nosotros hacemos la primera parte de la oración, pero hacemos la segunda y nos olvidamos de la segunda. ¿Cuándo nos olvidamos de la segunda? Mira, yo lo que quiero hacer es esto. Si el Señor quiere, va a ocurrir. No ocurrió y nos olvidamos que nosotros dijimos, si el Señor quiere, va a ocurrir. Hermano, lo mejor que nos puede pasar en la vida es que sea el Señor el que esté guiando cada una de nuestras decisiones. Porque aunque hay cosas que yo quiero, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así que el apóstol dice, verso 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Me encanta lo que Pablo está diciendo aquí, porque tiene tanto contenido bíblico, pero te voy a dejar un resumen de esto. Dice Pablo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Quién es el único que puede abrir las puertas grandes y eficaces? Es decir, de parte de Dios tengo una gran oportunidad. Pero escucha la segunda parte del versículo. Y muchos son los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios en nuestra vida? Los enemigos del Señor. Los enemigos del Señor. Pablo dijo, recuerda que no es contra carne y sangre nuestra lucha, pero ojo, Pablo en ese contexto está describiendo la batalla espiritual.
Pero Jesús, en otro contexto del Sermón del Monte, nos está diciendo que vamos a ser aborrecidos por las personas. Que aunque ellos no son nuestros enemigos, nosotros sí nos volvemos enemigos de ellos, porque sí. Hermanos, ¿cuánto les ha pasado que están en un trabajo o está tratando de elaborar un proyecto y tiene pruebas y tiene obstáculos y nada se le da y todo el mundo a ti te pone obstáculos y a los demás no? Bueno, porque ya de empezar, que si eres hijo del Señor y lo quieres hacer para el Señor, eso tiene adversidad. Mira lo que Pablo dice: porque estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Es decir, de parte de Dios se abren las puertas grandes y eficaces, pero de parte de los enemigos de Dios siempre viene la adversidad. No esperes emprender algo para el Señor o hacer algo para tu Dios que no tenga adversidad. Porque a veces decimos, oye, no veo, yo no sé, yo todavía no he conocido a alguien que emprenda algo para Dios, para servir a Dios, para acercarse más al Señor y su palabra, que no tenga adversidad. Desde el punto, mira qué sencillo, te voy a poner desde lo más pequeño. Te propones leer la Biblia en un año. ¿A cuándo se lo han propuesto esos 100 y pico veces? Y ya cuando van por Levítico, ahí se acabó y pasó algo y se lo olvidó y perdió el plan y no sé qué. Desde lo más sencillo, lee la Biblia consecutivamente. Comenzar a congregarte en una casa culto, en un grupo pequeño. Y empezaste el primero, el segundo y al tercero no pudiste. Comenzar a venir regularmente a los cultos de oración. Y viniste a uno, el segundo y los demás no viniste. Hermanos, no hay nada que nosotros podamos emprender para Dios en un mundo caído que no tenga adversidad. ¿Por qué? Porque vivir este mundo, perdóname que use tantas veces este ejemplo, es como el nadador que está en el río contracorriente. Si te dejas, te lleva la corriente. Pero mientras quieras avanzar contracorriente, vas contra todos los pronósticos. ¿Por qué? Porque un mundo bajo pecado, bajo condenación, va hacia dónde? Camina al infierno, hermano. Y recuerde que nosotros fuimos rescatados de ahí a la luz admirable. Nosotros vamos hacia otro lugar, vamos hacia otro camino. Pero escucha, porque un no creyente se propone algo, pues un proyecto puede que funcione o puede que no funcione. Cuando no funciona, lo ve como una derrota. Cuando los cristianos proponemos algo y no funciona, lo seguimos viendo como una victoria si nuestra confianza está en el Señor. ¿Por qué? Porque lo que pasa en nuestra vida, de una forma u otra, el Señor va a hacer que obre para bien. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Pero no dejes de planificar. No dejes de sacar las cuentas. Esto es beneficioso para mi vida, es beneficioso para mi familia. Esto de acuerdo a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor nos revela las cosas cotidianas del día a día y qué hacer y si vas a comer esto, si tienes que hacer una dieta. No revela eso, pero sí nos da los principios generales. Así que Pablo estaba hablando lo que venía de parte de Dios, una puerta grande y eficaz, pero detrás de cada puerta grande y eficaz viene mucha adversidad. Así que dice el verso 10, y si llega Timoteo, y ahora Pablo va a dar una recomendación, me encanta esta recomendación, porque vamos a hacer rápidamente una descripción de Timoteo, rápido. Sus características según los evangelios, según las cartas. Grande de tamaño. ¿Dónde dice que era grande? No, quizás eso es una revelación nueva, hermana. Es una revelación. Timoteo era joven, primero, era joven. ¿Qué más sabemos de Timoteo? que había sido Instruido por su abuela, por su madre, el padre era griego. ¿Qué más sabemos de Timoteo? Tímido. Era extremadamente tímido, sí. Cuando vamos a los consejos que Pablo le está dando, ¿verdad? De no, ninguno tenga en poco tu juventud, que nadie te menosprecie. Parece que por producto de su propia juventud había timidez. ¿Qué más sabemos de Timoteo? Bueno, que era especial para la obra del Señor. Fue pastor en Éfeso. Y ahí incluso puso pastores sobre la ciudad. Cuando vamos a la carta a Timoteo vemos cada una de estas enseñanzas. Apolos. ¿Qué sabemos de Apolos? El otro hermano que se habla aquí en la carta. Sabemos que era elocuente en palabras, e incluso dice poderoso en palabras. Era ese predicador que la gente dice, yo puedo estar 2 horas, yo puedo estar escuchándole todo el tiempo, porque es tan elocuente. Aunque también sabemos que empezó a predicar y le faltó una clase de discipulado. Porque estaba predicando y recuerda, Priscila y Aquila le llaman aparte, le dicen, mira, el Espíritu Santo le corrige, le enseña y sigue predicando. Eso sabemos de Apolo. Miren, vamos con Timoteo para que vean lo que dice Pablo.
Si llega Timoteo, verso 10, mira que esté con vosotros con tranquilidad. Con tranquilidad, qué interesante, ¿verdad? Porque él hace la obra del Señor así como yo. Mira, hermano, nosotros a veces nosotros con nuestras preferencias podemos no ver lo que Dios es capaz de hacer con las preferencias de Él. A veces nosotros vemos a alguien que es tímido, introvertido, una persona que es un poco penosa, y decimos, esto no tiene madera de trabajar con personas, esto no tiene madera de predicador, o esto no tiene madera de misionero. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos hablando bajo nuestras preferencias. Que uno, seamos sinceros, que uno prefiere a alguien que sea entre toda la gente y que sea carismático con las personas. Y por carismático estoy hablando lo que se habla coloquialmente, ¿verdad? Una persona así que es jocosa, pero que es agradable. Hermano, pero ¿sabe que eso le pasó a un profeta? En el Antiguo Testamento Dios manda a uno de los profetas a buscar el rey, el ungido. Y cuando ese profeta vio aquel animal, aquel trozo de guerrero así, y dice, ¡a rey! Y más que ese profeta, lo que tenía como referencia de rey, era el más grande de todo Israel, Saúl. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Dice, no, este es el prototipo ideal. ¿Y cuál es? ¿Qué le dice el Señor? Samuel, no mires lo que mira el hombre, porque yo veo lo que el hombre no ve, yo veo el corazón. Y gloria a Dios por eso, hermano, porque es probable que por ti, por mí, nadie daba nada. Es probable que por ti, por mí, nadie decía, no, tú no tienes solución, ¿qué puedes hacer tú para el Señor? Mis amados hermanos, pero esos son nuestros parámetros, nuestras preferencias. Las de Dios, lo que el hombre ve en ti y en mí, como aquí no hay mucho, imagínate que cuando Dios lo ve, Él es el creador. ¿Qué puede faltar en nosotros? Escucha bien, que en las alacenas del cielo no se encuentra. Lo voy a decir de otra forma. ¿Qué puede faltar en nosotros que Dios no nos puede dar? ¿Qué puede? No, pero es que yo soy tímido. Tú estás hablando con el que por el poder de su palabra hizo los cielos y la tierra. No, pero es que yo estoy enfermo. Tú estás hablando con el que coge a los enfermos y le dice, ¿y qué? Tú eres un testimonio. Tú vas a hacer una terapia intensiva andando, dando testimonio de que yo vivo y de que hay vida. Y dice, bueno, pues gloria a Dios. Porque algunos dicen, no, si Dios me sana, entonces le empiezo a servir. No, sírvele con lo que tienes. Sírvele con lo que eres. ¿Sí o no? Y ahí tenemos dos viejitas que acumulan unas cuantas enfermedades juntas ahí. ¿Qué tú dices, caballero? Y yo con un dolor de garganta o con... Mis amados hermanos, Pablo recomienda a Timoteo y dice, mira que él esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. ¿Sabes? Una de las cosas que tenía Pablo, que debería animarnos a todos nosotros, es que Pablo no veía sombra en sus consiervos. Hermano, el día que yo vea sombra, yo le doy gracias al Señor por los predicadores que el Señor ha levantado en este lugar, por los hombres de Dios, por los maestros de la palabra que Dios levanta en este lugar. ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes yo veo sombra, yo lo que veo es ánimo y lo que veo es consuelo. Porque el día de mañana digo, parece que Alejandro está predicando demasiado bien. Me parece que Nelson está dando la enseñanza. ¿Qué va? No, esto no funcionó, no, hermano. A partir de ahora predico yo aquí nada más. ¿Oye? Y si no, mando videos y que pongan los videos míos aquí. No, mis amados hermanos. Gloria al Señor cuando alrededor nuestro el Señor levanta gente para que nos animemos los unos a los otros. Porque esto no se trata de un llanero solitario. Esto no se trata que esta es la iglesia de fulano o esta es la iglesia de la familia de no sé quién. Es la iglesia de Jesucristo, donde Dios sigue levantando hombres y mujeres con diferentes talentos para que Dios reciba toda la gloria. De hecho, déjame hacer una pausa. En el último año y medio, si usted ha sacado la cuenta o si usted se ha detenido, se nos han ido hermanos valiosísimos que estaban en más de 2 o 3 ministerios hacia el exterior. O a otros al exterior, a otros países. ¿Qué te dice eso? No sé, eso te dice algo. No material. Sí, que mejoraron. Eso te dice que si se han ido 10, 15, 17, 20 y se han ido más, pero vamos a hablar de los que se han ido que estaban en 5 o 6 cosas sirviendo al Señor. Eso te dice que te toca a ti.
Eso te dice que ahora hay ministerios y hay áreas en la iglesia que tú tienes que decir, aquí estoy, no esperes ser. No, aquí hay que ser teólogo. Si no pasa el instituto aquí no se puede predicar. No, si yo no, tengo que tener 7 meses de entrenamiento. Dios te está llamando. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque por eso estamos orando hace unos cuantos años. Dios te está llamando a áreas donde tú ves necesidad. Escucha, la necesidad no se resuelve con crítica. Cierra la boquita ya de tantas críticas, hermano. Y esto es para todos. Por salir, eso por mí. Es para ti y es para mí. ¿Ves algo que está malo? ¿Ves algo? Cierra la boca con crítica y ¿cómo puedo ser parte de la solución? Y así ha ocurrido aquí. Hermanos que en un momento vieron que la disciplina de una forma, dijeron, ok, vamos a hacer un grupo con mujeres, vamos a poner hermanos en la puerta, hermanos que reciban, que saquen las banquetas. Hay un hermano, son muchos, pero yo voy a hablar de uno, el negrito. Hermano, el negrito lo que estuvo con nosotros, no sé, un año, más por ahí, un año. Y ahora está en La Habana. El hermano que tuvo el derrame y cojea de una pierna. Pero yo no sé si usted recordará, durante esos meses que él estuvo aquí, una cantidad de nosotros se desconectó de muchas cosas que parecen tan sencillas, pero que son tan necesarias. Nunca más los líderes tuvimos que preocuparnos por quién abría y quién cerraba el templo. Nunca hubo un culto donde la iglesia no estuviera abierta. Y nos ha pasado que a veces por diferentes causas, un líder que tenía la llave no pudo llegar y el otro tampoco, y qué sé yo. Las banquetas esas, usted llegaba y estaban todas puestas. Usted se iba y yo me iba y cuando miraba hacia atrás ya estaban todas quitadas. Las aulas de los niños estaban preparadas y quizás tú dices, y ahora mismo dices, yo no me acuerdo de ese hermano porque pasó desapercibido. Porque él no se paraba aquí adelante y a decir, muy bien, a ver, los que van a recoger banqueta por la derecha, por aquí, los que recogen banqueta por la izquierda, por acá, tengo una lista por acá. No, nadie lo vio. Y durante ese tiempo, yo se los digo, sin temor a equivocarme, fue la mejor etapa de organización en cuanto a estas cosas que tú dices, pero yo lo que tenía en mente que servir en la iglesia es pararme acá adelante a dirigir un devocional, es pararme acá adelante a dirigir el tiempo de oración, a predicar, o coger ahora mismo una casa culto. No, hermano, servir en la iglesia es tan amplio que esas personas que pasan así desapercibidos, a veces nosotros le menospreciamos, pero delante de Dios, el que sirve desde esa pequeña cosa, al que está predicando en la calle, al que está sirviendo la merienda de atrás a los niños, cada uno tiene un papel fundamental para dar gloria al Señor, porque es una familia, recuerden, una familia cada cual hace cosas diferentes. Y como tenía problemas y enfermedades y muchas más cosas. Así que Pablo dice sobre Timoteo, él hace la obra del Señor así como yo. Es decir, Pablo reconoce el testimonio de este joven, incluso le recomienda, dice el verso 11, por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Cuando Pablo dice que nadie le menosprecie, escuché hace algunos días que alguien tomó un texto parecido a este y acabó con él. Hermanos, la Biblia, escucha bien, la Biblia no habla de baja autoestima o alta autoestima. La Biblia cuando habla de nosotros, lo que dice, ninguno de vosotros tenga más alto concepto de sí que el que tiene que tener. Y cuando habla de nosotros hacia los demás, dice que cada uno mira a los demás como superior a sí mismo. Ahora, cuando este texto está diciendo que nadie le menosprecie, Pablo es capaz de decirle eso a la iglesia de Corinto, porque ya se lo había dicho primero a Timoteo. Primero a Timoteo 4:2. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Déjame leerlo rápidamente. En amor, míralo acá, voy a leerlo textualmente. Dice 1 Timoteo 4:12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo que Pablo está diciendo primero a Timoteo, debes entender que tú has sido llamado a modelar el evangelio como Cristo. Tú no eres más importante que Cristo, pero tampoco eres más importante que los hermanos. Y ahora Pablo le dice a aquella iglesia, no lo menosprecien. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente a veces que menosprecia a los hermanos. ¿Qué tiempo tú llevas en el evangelio? No, yo llevo 6 meses. Deja que lleves 20 años para que tú veas lo que tiene cubita adentro. Ay, mis amados hermanos. nadie más que ¿Qué tiempo tú llevas sirviendo al Señor? No, yo llevo tantos años. No, yo llevo esto, yo llevo aquello.
Hermanos, y lo cierto es, y escuchen esta parte, que Pablo está llamando a la iglesia que no menosprecien a aquel joven que aunque le pueden ver tímido, aunque no sea conocido y nadie le conocía por ser elocuente, era fiel al Señor. Y Pablo dice, no solo fiel al Señor, que así como ustedes me ven, Él es fiel al Señor, así como yo lo estoy haciendo. ¿Qué nos dice esto, hermano? Que lejos nosotros de desanimar a aquellos que están sirviendo al Señor alrededor nuestro, sirvámosle de ánimo. ¿Por qué? Porque un día nosotros también comenzamos de cero y gracias al Señor habían gente alrededor nuestro para decir vamos, anímate a hacerlo para el Señor. Así que Pablo dice, encaminarle para que venga a mí porque le espero con los hermanos. Y ahora Pablo va a hablar del segundo personaje, acerca del hermano Apolos. Hay algo peculiar con Apolos en la iglesia de Corinto. ¿Alguien recuerda qué cosa era? ¿Qué pasaba con Apolos en Corinto? Que si llegamos a los primeros capítulos, habían grupitos. Y había uno de esos grupitos, decían, nosotros somos el grupito de Apolo. Tenían a Apolo como la referencia, pero no está mal tener un predicador preferido o tener a alguien que te identifique más. Lo que está mal es tener ese predicador menospreciando al resto, incluso siendo parte de la división en la iglesia. Y fíjense, dice ahora Pablo, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué. Escuchen, el apóstol Pablo le rogó a Apolo que fuese a vosotros. Dice que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir. Si esto fuera en Reina Valera, ¿cómo sonaría? ¿No le dio deseo? ¿No? Mira que le rogué que fuera, pero no quiso. Dice, oye, ¿no era mejor no haber puesto esto? No, Pablo lo pone abiertamente. Dice, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. Miren, no podemos aquí ahora especular por qué Apolos no fue. Yo no sé, y quien diga que sabe, no es verdad. ¿Por qué? Porque nadie lo sabe, no lo explica, no lo dice. Lo único que sabemos es que había un grupito que le tenía como la referencia. Lo que sabemos es que en ese momento Apolos no quiere ir y no va. Pero tampoco Pablo se pone a desfachatarlo, sino que dice, miren, no tuvo voluntad de ir por ahora, pero él va a ir cuando tenga la oportunidad. Hermano, vamos a dejar a Apolos ahí, porque de él no se nos dice más nada, simplemente se nos dice que no, que en ese momento no quería ir. Vamos a quedarnos con la forma de Pablo de tratar la situación. Dice, mira, piensen, de Timoteo dice, no lo menosprecien. Parece ser que la iglesia de Corinto, al que menospreciaba era el que iba. Y al que algunos de ellos estaban esperando, no tenía voluntad ninguna de ir, no sabemos por qué. Y a los dos, Pablo simplemente los está poniendo como ¿qué? Colaboradores, hermano. Hermano, lo que nosotros hablamos de los demás habla mucho de quiénes somos nosotros. Y eso es importante, recordarlo. Es cierto que siempre hay malos testimonios, es cierto que hay gente carnal, es cierto que hay gente alrededor nuestro que hace las cosas para el Señor por envidia, por contienda, por vanagloria. Pero aún así, hermano, nosotros no somos la única iglesia que está tratando de hacer las cosas para el Señor. De hecho, algunos nos tienen como que no somos iglesia, está bien, pero eso es su... Allá es. Pero cuánta gente a veces, cuando ve a otro, busca la oportunidad en cualquier momento para poder hablar mal o para poder echar el testimonio por tierra. Mis amados hermanos, la enseñanza del apóstol Pablo es que estos dos hombres, uno más tímido, uno con mejor oratoria, ambos estaban sirviendo al Señor, y Pablo de ambos lo que dice es, no le menosprecien, porque él está sirviendo al Señor como yo. Y en cuanto a Apolo, es verdad que ahora él no va a venir, tengo que decírselo porque algunos de ustedes le están esperando, él no va a venir, pero tranquilo que cuando él tenga la oportunidad va a estar con ustedes. ¿Qué nos dice esto? Que en el ministerio cristiano, hermanos, aquellos que están a nuestro alrededor sirviendo al Señor, no dejemos de darnos ánimos unos a otros. Esto no es competencia, esto no es, aquel lo hace bien, pero este no lo hace tan bien, voy a hablar mal de este, voy a hablar... ¿Sabes cuánta gente se llena la boca de cosas falsas sobre una persona? Y cuando tú preguntas, ¿y por qué lo dice? No sé, es que me cae mal, vaya, ¿para qué te voy a decir? ¿Pero por qué te cae mal? No sé, ya, me cae mal. Hermano, tengamos cuidado con la envidia o la arrogancia.
porque en el ministerio son enemigos, en la vida cristiana son enemigos constantes. Y por último, hablemos en cuanto a las salutaciones finales. Verso 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Verso 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ay, mis hermanos, como en 2 versos tan pequeñitos hay una predicación de 7-8 horas. Voy a detenerme solo en algunas cosas. Lo primero es que Pablo dice, velad. Y la idea de velar, ¿cuál es? Estén alertas. Ahora, recordemos a quien Pablo le está diciendo, velen. A la iglesia de Corinto. A una iglesia con tantas y tantas crisis. Y le dice, hermanos, velen. En segundo lugar, estén firmes en la fe. El llamado a estar firme en la fe no es un llamado hipotético, es un llamado porque tiene importancia. Mire, si la palabra del Señor me llama en numerosas ocasiones a que esté firme, a que vele, mis amados hermanos, yo no me voy a poner a discutir si es porque me puedo perder o no perder. Yo voy a decir, Señor, si tú me mandas a hacerlo, es porque necesito estar apercibido constantemente y agarrado de ti. Porque hay personas que se quedan en la discusión y se olvidan de la piedad. Hay personas que se quedan, no, pero si al final el Señor no me va a abandonar, sí, no te va a abandonar, pero Él te está diciendo, vela. Él te está diciendo, está firme. Y ahora viene un tercer mandato que algunos lo tildarían de machista, pero tanto hombres como mujeres, en esta mañana vamos a dar gracias al Señor por este mandato. Dice, portaos varonilmente. La palabra ahí para varonil, o bueno, es una sola palabra, es como varones. Wow, qué revelación tan profunda. No, aquí está hablando a los hombres de la iglesia. Escuche bien, este mandato es para los varones de la iglesia. Yo cuando llego a este texto digo, bueno, pero espérate, ¿por qué si vienes hablando, Pablo, de un llamado que es para todos en común, hay llamados que es para todos en común, ¿sí o no? La salvación es para hombres y mujeres, no es para uno solo grupo. Pero fíjense cómo Pablo dice, portaos varonilmente. Hay otras traducciones que dice, compórtense como hombres. ¿Por qué? Vamos a 1 Corintios desde sus inicios. Había divisiones. Y los líderes de la iglesia, ¿quiénes son? Los pastores de la iglesia, ¿quiénes son? Lo hemos visto durante todos este capítulo. Son hombres que tienen sus esposas como ayudas idóneas, pero son hombres. ¿Qué estaba pasando con los pastores de esa iglesia? ¿Qué estaba pasando con ese reguero que había con las mujeres? Que Pablo dice, ustedes se me callan por favor, porque ustedes tienen que estar sujetas. La motivación a callarse era la sujeción. Por eso no sean mudas, sino sean sujetas a sus maridos. ¿Por qué Pablo tiene que decirle a la iglesia, a las mujeres, sujétense a su marido? Porque no se están sujetando. Y no se están sujetando porque los hombres no están siendo hombres. Pero si vamos a 1 Corintios y llegamos al capítulo 9 en adelante, nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que hay tantas cosas en esta iglesia, donde incluso cuando unimos las cartas nos damos cuenta que había hombres que estaban un poco flojos. Sí, estaban afeminados. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, en la segunda carta, dice, los que practican tales cosas, los que se echan con varones, los que están con esa flojera, los que están dándole rienda suelta a ese comportamiento femenino, no heredarán el reino de Dios. Sí, no podía faltar. ¿Por qué? Recuerden que eran corintios. Eran corintios, ahí fue donde salió la famosa palabra corintiar. Son tan malos y tan perversos, y sus mezclas de orgías de hombres con hombres, mujeres con mujeres, y todo el mundo con todo el mundo. Bueno, le ponemos una palabra, corintiar. Y Pablo le escribe a ellos, compórtense como hombres. Ahora escuchen, no le está diciendo compórtense machistas, eso es pecado. Le está diciendo hombres de la iglesia de Corinto. Y yo le digo en esta mañana, hombres de la iglesia del Buen Samaritano, comportémonos como hombres. ¿Qué es comportarse como hombre? Si vas a una definición del machismo, está mal. Si vas a una definición del feminismo, está mal. Si vas a la definición bíblica, es que como yo puedo comportarme como hombre de acuerdo a los parámetros. En primer lugar, es que yo reconozco quién soy ante Dios. Y reconozco que la autoridad que Dios me ha dado no es para pisotear, es para amar.
Es que yo como hombre tengo que tomar las riendas en mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Pero tengo que hacerlo con amor, no como un dictador. ¿Sabe por qué hoy en nuestra sociedad hay tantas mujeres creciendo solas con sus hijos? Porque esos hombres son unos perversos, que se van con la primera falta que le pinta gracia. Pero el hombre se queda a proteger la mujer que Dios le dio, a proteger los hijos que Dios le dio. Portaos varonilmente. Miren, mis amados hermanos, este texto en griego, algunos de ustedes yo les enseñé hace algunos años la foto. Si Dios me lo permite, este año se la vuelvo a traer. Está en uno de los colegios más importantes de Cambridge. Está el texto en griego, en Inglaterra. Yo recuerdo, me tiré la foto ahí y el texto es este mismo texto en griego que dice: velad, está firme en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Ese texto está ahí. Cuando pusieron hace 3, 4 siglos atrás, cuando hicieron esa universidad, se hizo bajo los fundamentos del cristianismo. Hoy, esa universidad tiene profesores homosexuales. Europa. Y viene para acá, ya está aquí. Y tú dices, bueno, yo más bien le confieso, cuando me dijeron eso, yo dije, bueno, yo voy a dejar la foto, no, y si eso me la vuelvo a tirar, porque al final el texto no es el que está mal. El que está mal son aquellos que tienen sus prácticas contra la santidad. Pero como un texto de una universidad que cuando entras es así grande la puerta, lo primero que dice es comportaos varonilmente en griego. O sea, compórtense como hombres. Como hombres, no está hablando de esa parte que es superior, porque hermano, el hombre no es superior a la mujer. Aunque es superior en fuerza y en físico, a los huesos y muchas de estas cosas que médicamente tiene explicación, no significa que sea más importante ante Dios, ni que sea mejor. Estamos claros todos, estamos en la misma página, ¿verdad? Pero cuando Pablo le dijo a aquellos hombres, compórtense como hombres, ¿qué le está diciendo? Mire, sean hombres de Dios. Porque el hombre de Dios no es el que le va a pegar a la esposa, es el que la va a socorrer. El hombre de Dios no es el que va a abandonar a los hijos, es el que va a estar con ellos para la educación. Es el que va a estar con ellos para conformar los principios. Así que comportados varonilmente, era una iglesia que los hombres habían perdido toda la autoridad. ¿Qué le aconsejamos nosotros a los jóvenes que van a ser esposos el día de mañana, a los solteros, a los noviazgos? ¿Qué es lo que siempre le decimos a los varones? Sé un hombre temeroso de la palabra de Dios, porque tú vas a ser el hombre de tu hogar que enseñe esa palabra. Mi hermano, mientras un hombre está más comprometido con la palabra de Dios, más fieles a su esposa, más fieles a sus hijos, más fieles a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nadie me ve, cuando el grupo aprieta y dice, oye, ¿no te gusta aquella? Mira, a mí me gusta, estuve con esta, estuve con la otra. En medio de todo eso, dice, no, papá, yo soy un hombre. Y no bajo las definiciones que ustedes tienen. El hombre de verdad es el que aguanta ahí como un campeón. Dice, mi vida y mi sexualidad y todo es para mi mujer. Mi fuerza, todo mi vigor, no es para derrocharlo por ahí con cualquiera mujer, con mujer barata. Discúlpenme esa frase. Es para guardarme para mi esposa. Es para guardarme para mis hijos. Para estar con ellos, educándoles y enseñando. Hermano, aquellos que ya empiezan los pichoncitos esos que tenemos por ahí a crecer, hay que comportarse fuerte, porque ya empiezan a probar fuerza. ¿Sí o no? Usted lo sabe. Pero el apóstol dice, portaos varonilmente. Dice, y esfuércense. Hermano, la vida cristiana, una vez más, es una vida de esfuerzo. Ninguno de estos esfuerzos, siempre lo digo, siempre lo diré, ninguno de estos esfuerzos es para obtener salvación, sino que una vez siendo salvos, vivimos contracorriente. Y todos, ¿no te has dado cuenta que todo, que cuando se quiere hacer bien, es un esfuerzo? ¿Sí o no? Ahora, en ese mismo contexto de portados varonilmente, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Por eso es que no es, sean unos machos que pisotean, no. Sean hombres que todo lo que hacen, lo hacen con amor. Y ahí, en la segunda frase, ya involucra de nuevo a toda la iglesia. Por eso, si a los hombres que están aquí esta mañana decimos, hermano, sigamos comportándonos como hombres, hombres de Dios, también hay que decirle a las hermanas, hermanas, no se comporten como hombres ustedes. Hay cosas que Dios reservó que no es para ti. Hay liderazgo que Dios puso que no es para ti. Pero lo que Dios puso que es para ti, ser ayuda idónea, ser de servicio, a enseñar a las más jóvenes, enseñar a las hermanas, animarnos unos a otros, enseñar a los pequeños. Hermanas, compórtense como mujeres también. Como mujeres de Dios,
no como las definiciones que tiene este mundo. Así que después de Pablo decir todas las cosas sean hechas con amor, dice el verso 15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Miren lo que Pablo está haciendo. ¿Qué está recomendando? Gente que tiene testimonio. Todo parece indicar que otro de los errores que tiene la iglesia de Corintios es que menosprecia a la gente. Bueno, evidentemente tiene que hacerlo por sus malas prácticas. Y ahora Pablo dice, la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, es decir, los primeros convertidos en Acaya fue esa familia. Y ellos se han dedicado al servicio de los santos, hermano. Gloria sea el bendito nombre del Señor. Cuando tu familia o cuando la familia es dentro de la iglesia, tú puedes decir gloria a Dios por esa familia porque se dedica a servir al Señor. No como en algunos lugares que hay familias aristócratas dentro de la iglesia, que es la familia que todo lo tiene que hacer ellos, esa familia que todo tiene que pasar por ellos, no, hermano. Cuando hay un corazón agradecido, mientras más tiempo y años lleven una iglesia, decimos gracias Señor porque esta iglesia está llena de mi casa. Y lo hacemos para servir al Señor. No somos jefes. En el mundo eso le llaman nepotismo, en la iglesia se le llamaría carnalidad. No, gracias al Señor, aunque es cierto que en los últimos años muchos han emigrado, pero aquí teníamos familia de más de 30 gente. Y hasta más, y gloria a Dios por eso, porque es una bendición. Pero aquellos que simplemente tienen su esposa hoy nada más aquí, o ni su esposa hoy está, sigamos orando por ellos. Sigamos orando por ellos porque es, mi hermano, la mayor bendición que nos puede ocurrir a nosotros. Después de conocer al Señor, es que los nuestros le conozcan, ¿sí o no? Dice Pablo recomienda a Estéfanas, y verso 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos, es decir, esa gente con buen testimonio. Gloria a Dios por esas familias en medio nuestro que sirven al Señor. Y Pablo dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos, a todos los que ayudan y trabajan. Y ahora no solo habla de familia, es decir, tenemos familias grandes, que todavía hoy tenemos varias de esas familias en la iglesia. Gloria al Señor. Que siempre sea el modelo en esa familia, servir al Señor, servirle. Pero Pablo dice, pero también sujétense a todos aquellos que ayudan en la iglesia y que trabajan. Es el verso 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Una vez más Pablo menciona ahora aquí un trío, 3 hombres, y está diciendo a estas personas también reconózcanle, porque son útiles, hermano. Cada uno de nosotros tiene un llamado y tiene una oportunidad de servir en la casa del Señor. Miren esta parte que interesante, verso 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Una vez más, ¿cuál es el contexto de la iglesia de Corinto? Si usted busca el mapa, a ver si se lo ilustro de esta forma. Corinto se encuentra acá abajo y hay mar. Si nosotros vamos a Asia, está por aquí arriba, bien lejos. Si vamos a Jerusalén, está más por acá abajo, también bien lejos. Y miren cómo Pablo dice, las iglesias de Asia, fíjense, está Corinto acá abajo, las iglesias de Asia estaban a cientos de kilómetros de ahí. Dice, les mandan un saludo, pero mi pregunta es, ¿qué llegó a las iglesias de Asia? Porque si eso llegó a Pablo, posiblemente eso llegó, todas las divisiones y todas las pruebas y todas esas carnalidades habían llegado a esas iglesias, pero aún así que estaban haciendo esas iglesias, Pablo, si le vas a escribir a los corintios, mándale nuestro saludo. Hemos escuchado de ellos y queremos mandarle un saludo. Fíjense, hermano, que quizás parece ser una frase tan así, pero detrás de eso hay iglesias que están lejos, que están escuchando de sus hermanos que están pasando por pruebas y que tienen diferentes carnalidades, diferentes problemas, y aún así dice Pablo, mándale el saludo porque esos son mis hermanos. Tienen problemas, pero son mis hermanos. Tienen batalla, pero son mis hermanos, y el Dios que me perdonó a mí, ese Dios le va a perdonar a ellos, y se humillan también. Y dice Pablo, las iglesias de Asia saludan Aquila y Priscila, aquellos dos, aquel matrimonio, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, dice, os saludan mucho en el Señor. Una de las cosas que tenía Aquila y Priscila, que donde ellos llegaban, ellos ahí tenían la iglesia. Ahora, yo he escuchado, fíjense a dónde van todos los extremos, gente hoy que dice, no, las iglesias no deberían tener templo, deberían estar en casa, porque la Biblia aquí lo dice. Una simple observación nos revela por qué las iglesias en el primer siglo tenían casas y no templos. La respuesta es sencilla, la iglesia está creciendo
y no hay construcciones, porque incluso está en medio de persecuciones. El templo lo tienen los judíos y los hermanos simplemente toman su casa y ahí se reúnen, o se reúnen como Lidia al lado del río, o se reúnen en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque ese era el lugar donde la iglesia se reunía. Hermanos, de ahí a tomar, no, aquí una iglesia, no, la iglesia no debería tener un templo, debería regresar a los parámetros bíblicos. Y eso simplemente, coger algo que es de tanta bendición como las iglesias en las casas, o los grupos más pequeños. Nosotros tenemos pequeñas facciones o expresiones de la iglesia, el buen samaritano, reunida aquí durante la semana. Y les animamos, hermanos, si tiene una casa de culto cerca, acérquese. Si está escuchando que hay casas de cultos ahora que se quedan sin líderes, acérquese también. Pero si también usted ve que en su casa hay una oportunidad y cumple con algunos requisitos que siempre son importantes para tener esto en su casa, una casa de oración al Señor, de adoración al Señor, pues también acérquese. Ya sea poniendo la casa al servicio, apoyando a líderes o congregándose en otras casas para servir ahí con sus dones y talentos. Porque es una bendición. Y miren cómo termina entonces el apóstol. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo he escuchado una cantidad de cosas de ese versículo. Ósculo santo no está hablando de un beso especial que era algo oculto. Un beso santo. Un beso santo. ¿Y cómo se saludaba en el primer siglo? Un beso en la mejilla. Ahora, ¿por qué poner el calificativo santo? Una vez más, porque ¿a quién se le escribe esto? A los corintios. Que entre ellos, dice, oye, hasta en la forma de saludarse, háganlo de la forma santa. Yo me imagino en ese momento, no sé por qué, pero siempre viene a mi mente cuando está este texto, que habían de esos besucones en la iglesia. Dice, oye, es a la abrazadera, viejo. O pues se acuerda, no, abraza un poste. ¿Tienes deseo de abrazar? Abraza un poste, chico. Un beso santo, un beso de un hermano a un hermano, un beso entre hermanos, pero con esa santidad que debe estar en nuestra vida cristiana. ¿Ya? Eso es lo único que entendemos por beso santo, ahí no hay más nada escondido. No, que esto en realidad era un beso que había que, no sé, que hacer un giro y que... ¡No! ¡Un beso con santidad! ¿Ya? Dice el verso 21, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Esta es la firma que Pablo siempre hacía cuando estaba terminando las cartas. De mi propia mano escribo esto. El que no amara al Señor Jesucristo sea maldito. El que no le ame a Él sea maldito. Pablo simplemente no está refiriendo más maldiciones sobre alguien que es maldito, sino que está diciendo, el que no ama al Señor, maldito es. Y miren cómo dice, el Señor viene. En griego se usa el término maranata. Es ya el Señor viene por mí. Hermano, esa debería ser una de nuestras canciones. Esa debería ser uno de nuestros lemas. Ya el Señor viene por mí. Yo que me afano tanto en las cosas de este mundo, yo que hago tanto a veces en mi mente. Mira, hermano, bueno, Lázaro yo creo que fue el primero que me lo dijo, pero es verdad. Yo le decía que no, pero yo estos días he estado tenso. Y he estado tenso sin saber que estaba tenso. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, pero sí. Pero después me he sentado y orando al Señor y decía, sí. Y alguien me dijo, mira, sí, pastor, lo que pasa es que todas esas, ahora tienes que salir, la casa, los niños, la iglesia, todas esas cosas. Aunque tú no estás pensando en eso, son cosas que están trabajando en tu mente. Y si se enferma no sé quién, y si pasa esto, y si eso lo otro, y si no sé qué, y si qué. Entonces, aunque no te des cuenta, llega el momento que estás presionado. Aunque tú no lo estés expresando, y a veces lo que ocurre con el estrés, que se va por cualquier área, por la que coja ahí, cualquier cosa debuta. Pero esta frase debería ser una medicina para todos aquellos que tenemos que trabajar con la presión. Porque vaya, para que no crea que soy yo. ¿Quién no está presionado? ¿O quién no se estresa, hermano? ¿Quién no se estresa en esta vida? ¿Cualquiera? ¿Todos? Pero dice el apóstol Pablo, Maranata. Gloria a Dios. Él viene. A ustedes que están en medio de esas actitudes le habla de arrepentimiento, le habla de correcciones, pero dice, recuerden, Él viene. Hay corintios en medio de la iglesia que van a ir directo al infierno. Pero para aquellos que se arrepienten, para aquellos que se humillan, para aquellos que buscan la santidad, Pablo le está diciendo, yo en esta mañana voy a decir a la iglesia, Él viene otra vez por ti, por mí. ¿Alguien puede decir gloria a Dios?
Así que el apóstol Pablo termina la carta como tiene que terminar. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén, así sea. Palabras finales para una iglesia en crisis. En cuanto a la ofrenda para los santos, anímense a ser de bendición a otros. En cuanto a la visita de Pablo y 2 hermanos en la fe, planifiquemos las cosas de nuestra vida. Pongámosle fecha, pero no olvidemos, si el Señor quiere, que Él vaya adelante. Pero no solo delante, en el medio, detrás y alrededor, en todo lo que planifiquemos, que sea Él. Y en cuanto a los hermanos como Timoteo y también a Apolos, socorramos, ayudemos, animemos a aquellos que están sirviendo al Señor junto, tanto ellos como algunas de su familia. Y en cuanto a esos saludos finales, hay tantas enseñanzas. Estemos firmes. Hombres, seamos hombres de Dios. Mujeres, sean mujeres de Dios. Iglesia, el Señor viene otra vez. Después de 16 capítulos, después de cada uno de estos textos, yo solo quiero terminar como terminó Pablo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga abundando en el corazón de la iglesia. El pecado, hermanos, seguirá siendo pecado. No porque le cambiemos el nombre o porque le pasemos la mano dejará de ser pecado. El pecado tiene que ser confesado, hay que arrepentirse y ponerlo en las manos del Señor. Nuestras batallas hay que ponerlo en las manos del Señor. Nuestras victorias hay que ponerlo en las manos del Señor. Y todo lo que hacemos como iglesia, recordemos, hermano, tus pecados y mis pecados son perdonados por el Señor y podemos decir gloria sea a su nombre. Maranata, el Señor viene otra vez. La iglesia de Corinto, ya esta iglesia, todos los que estaban ahí murieron. Algunos, los que fueron iglesia, están en la presencia del Señor. Otros que no se arrepintieron, como yo creo que posiblemente algunos allí no lo hicieron, están en un lugar de condenación. Hoy el llamado es para nosotros. Sana doctrina es igual a sano cristianismo. Ese es el tema general, yo creo, de toda la carta a los Corintios. Con sana enseñanza, con sana doctrina, corregimos lo que está mal en nuestras vidas, siempre poniéndolo en las manos del Señor, hermano. El Señor viene otra vez. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tus bondades y gracias por Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias por esta maravillosa carta que nos diste a nosotros y primero se la regalaste a los Corintios. Pues aún cuando tú llamas la atención, nuestras almas son confortadas, son animadas, porque cuando tú nos corriges, lo haces para bien en nosotros, no para destrucción. Te pedimos por nuestras vidas, pedimos por nuestras familias y rogamos, Señor, que continúes obrando en medio de tu iglesia, porque si le escribiste una carta con tanto amor y con tanta corrección a esa iglesia, es porque a pesar de sus errores, tú perdonas, tú amas y tú haces nueva todas las cosas. Rogamos que en nuestras vidas, Señor, podamos poner en práctica tus verdades. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Y amén.